Gracias. Bueno, hoy vamos a ver pancreatitis de origen biliar. ¿Le das, por favor? Bueno, pues la pancreatitis es un proceso inflamatorio agudo que puede involucrar órganos o tejidos adyacentes y distantes al páncreas y pues el páncreas como tal. La mayoría de los casos de pancreatitis aguda son leves y en general se autolimitan, pero del 15 al 20% tienden a ser graves y la mortalidad va del 5 al 10%. Y bueno, los factores causales tienden a ser litiasis biliar y alcoholismo crónico como los más comunes. Igual ahorita vamos a ver unos cuantos más. ¿Le das, por favor? Bueno, entrando un poco en la fisiopatología de la pancreatitis, pues en varias literaturas nos dicen que hay tres fases. La primera fase se caracteriza por la activación intrapancreática de enzimas digestivas y por las lesiones de células acinares. La segunda fase comprende también la activación, la quimiotracción y el secuestro de neutrófilos en el páncreas, que pues va a originar la reacción inflamatoria intrapancreática, que es característica de la pancreatitis aguda. Y la fase 3, pues esta es por los efectos de las enzimas proteolíticas y de mediadores activados. Estos pues son liberados por el páncreas e inflaman el órgano y algunos órganos distantes. Gracias, por favor. Y bueno, explicado un poquito como en diagrama, la fisiopatología es, por ejemplo, si hay obstrucción o lesión de conductos pancreáticos, que pues es la litiasis, puede haber alteración o secreción de ácidos y infecciones isquémicas o causas idiopáticas. Y esto genera la autodigestión, por lo que les menciono de las enzimas. Entonces, se activa la tripsina y con esta activa diferentes enzimas, la elastasa, la quinina y la fosfolipasa. Y la elastasa, por ejemplo, va a disolver las fibras de los vasos sanguíneos generando trombosis. La quinina, pues disminuye la resistencia vascular periférica, con esto generando hemorragia. Y la fosfolipasa destruye los fosfolípidos de las membranas, generando la necrosis, que es característica. Entonces va a aparecer hipotensión, hipovolemia, y pues se puede generar un shock. ¿Me das, por favor? Y bueno, en la etiología, como les estaba diciendo, la más común es la litiasis biliar en el 45% y el consumo excesivo de alcohol pues está en segundo lugar. Y también tenemos las causas idiopáticas. La litiasis biliar, solo el 3 al 7% de los sujetos con esta litiasis van a desarrollar pancreatitis agudos. Y una de las características es que hay una elevación 3 veces mayor de ALT o mayor de 150 unidades por litro. Si hay alta sospecha, se debe realizar una colecistectomía con colangiografía y la CEPRE tiene un papel terapéutico importante en la pancreatitis aguda grave, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Esto es como una generalidad. ¿Me puedes dar, por favor? Y bueno, en la etiología del páncreas, otras etiologías, bueno, la litiasis, como les dije, pues es la predominante, es la mayor. Luego está el etanol. Hay algunas infecciones como por hepatitis viral, por parotiditis, rubiola, campylobacter, sobre todo yeyuni, algunos virus. Las metabólicas por hipertrigliceridemia, algunas dislipidemias y hipercalcemia o uremia. Las inmunitarias como lupus o otras vasculitis, algunas tóxicas como veneno de alacrán o intoxicación por organofosforados. También puede ser postraumática, postquirúrgica, por CEPRE. Fármacos como los diuréticos, sobre todo los tiazídicos, la furosemida, el ácido valproico, por ejemplo, el metronidazol, la ranitidina y bueno, muchos otros fármacos. Y en otras nos mencionaban las neoplasias, pues que son de hecho pues, de las etiologías distintas a las que les mencioné, las más comunes, ¿no? Que pues sería neoplasia en el asa del ciego duodenal, úlcera péptica penetrada, isquemia, bueno, otras más que, pues, que se relacionan con cáncer. Y pues por último las idiopáticas que pues son en un menor del 10%. Ya, por favor. Y bueno, el alcohol en sí puede incrementar la síntesis de enzimas pancreáticas, entonces por eso se considera uno de los factores pues, más fuertes. La hipertrigliceridemia pues, se define como concentraciones séricas mayores de 1000 miligramos sobre decilitro.
y pues esto puede precipitar ataques de la pancreatitis aguda. La hipercalcemia, por ejemplo, pues que o genera depósitos de calcio en el conducto pancreático y también activa el tripsinógeno, entonces pues ataca de esas formas. Y también se denominan algunas mutaciones genéticas, aunque son un poco más raras, en los codones 29 y 122 del gen del tripsinógeno catiónico. Y pues algunas mutaciones también en el gen de la fibrosis quística, está relacionado mucho con este gen. Gracias, por favor. Y bueno, en etapas clínicas tenemos diferentes etapas. En el inicio, pues la duración tiende a ser de horas y hay activación prematura y anormal de las enzimas pancreáticas y hay autoactivación del tripsinógeno, como les expliqué un poco en la fisiopatología. En la etapa temprana es las primeras 2 semanas, perdón, y hay respuesta inflamatoria local y necrosis. Y en la tardía, pues es de 3 a 4 semanas de evolución. Hay infecciones locales y sistémicas y puede haber translocación bacteriana, intestinal o infección necrosante. Ya, por favor. Y en sí el cuadro clínico predominante pues es dolor en epigastrio, en el 95 a 100% de los casos. Es tipo transfictivo, es constante y de duración prolongada. El dolor va a disminuir en posición gatillo y hay náuseas y vómito en el 70-90% de los casos. Hay fiebre también comúnmente. La hipotensión es menos común, pero también puede existir. Y hay algunos signos en la piel, como el de Colen o el de Grey Turner. Ahí también puede haber necrosis grasa subcutánea, pero esto es en menos del 1% de los pacientes, pero pues también puede ser un signo de pancreatitis aguda. Gracias, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener algunas enzimas que nos van a ser útiles. Por ejemplo, en este caso tenemos la amilasa, que esta se va a elevar entre 2 y 12 horas después del inicio de los síntomas, con una concentración máxima en las primeras 48 horas. Y bueno, pues las concentraciones normales van a estar entre 3 y 5 días después del inicio del cuadro. Por ejemplo, los valores de la amilasa sérica, 3 veces o más por encima del límite superior de la normalidad, en un paciente que tenga dolor abdominal, van a ser diagnósticos, excepto, por ejemplo, en los casos de perforación o de infarto intestinal o también afectación de las glándulas salivales. Y no va a haber relación entre los niveles de la amilasa y la gravedad. También vamos a tener otras enzimas que van a ser útiles, como por ejemplo la lipasa, que esta va a incrementar sus niveles séricos en las primeras 4 a 8 horas. Su pico máximo va a ser en las 24 horas y se va a normalizar de 8 a 14 días. La lipasa es más sensible y más específica que la amilasa. Y bueno, se eleva al mismo tiempo, pero pues esta va a durar más días. Vamos a tener también otras como por ejemplo la tripsina sérica, que esta pues también se considera más sensible y más específica que las anteriores, y también la elastasa. Esto pues a pesar de que su mayor sensibilidad y especificidad pues no va a aportar realmente ventajas respecto a la amilasa en el diagnóstico de la pancreatitis aguda. Y también podemos tener el tripsinógeno en orina, que este va a ser pues bastante sensible en un 96% y específico en el 92%. ¿Vale? En cuanto al diagnóstico, pues bueno, tenemos las pruebas de función hepática. Por ejemplo, un ALT mayor a 150 unidades internacionales por decilitro va a ser indicativo de pancreatitis de origen biliar. Por ejemplo, los niveles elevados de ALT en la sangre pues pueden detectar un problema en el hígado antes de tener los signos de enfermedad hepática como la ictericia. Y esto pues va a hacer que la piel y los ojos se tornen amarillentos. Y pues la prueba de la sangre anal va a permitir la detección temprana de enfermedades en el hígado y pues por eso va a ser como una forma de poder ver si la pancreatitis es de origen biliar. ¿Vale? También tenemos los criterios de Ranson, que esta pues es una regla de predicción clínica para predecir la gravedad de la pancreatitis aguda. Y esta escala va a estar basada en la medición de 11 factores. 5 son controlados en la admisión y 6 van a ser revisados a las 48 horas. La presencia de 3 o más de estos factores pues predicen
un mayor riesgo de muerte o de gravedad de la enfermedad, con una sensibilidad ya sea del 60 hasta el 80%. Cuando un parámetro está presente va a ser de 1 punto y cuando un parámetro está ausente pues van a ser 0 puntos. Los criterios presentes al ingreso van a ser la edad mayor a 55 años, la leucocitosis mayor a 16.000 por milímetro cúbico, la glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro, la LDH mayor a 350 unidades por litro y la GPT mayor a 250. Y los criterios de desarrollo durante las primeras 48 horas de ingreso va a ser el descenso del hematocrito mayor a 10 puntos, el incremento de nitrógeno ureico mayor a 5 miligramos sobre decilitro, el calcio sérico menor a 8 miligramos sobre decilitro, también la presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, el déficit de bases y el déficit estimado de fluidos mayor a 6 litros. ¿Vale? También tenemos aquí la escala de SOFA. La escala de SOFA no es como tal para pancreatitis, pero se puede relacionar con ella. Por ejemplo, se puede inferir que la correlación entre el SOFA total y el puntaje que nos da la JPN es la que pudiera emplearse como una escala predictoria, de severidad. Y pues este es lo que nos va a pues ayudar en la pancreatitis aguda severa, ¿no? Que pues como ya nos dijo nuestra compañera, es una enfermedad inflamatoria en la que el estado inicial pues va a consistir en una reacción inflamatoria clínicamente similar al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o el SIRS. Y pues esto va a evolucionar con disfunción o con falla multiorgánica. Y pues el manejo de esto va a ser únicamente en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Y pues la severidad puede ser evaluada con esta escala para decidir el ingreso a la UCI y establecer la pronta inauguración de la monitorización y el manejo de la pancreatitis aguda severa. Y pues esto es importante porque la atención oportuna en el UCI, o en la UCI, pero más bien, de la pancreatitis aguda grave ha demostrado que puede disminuir la presencia de complicaciones, también de mortalidad y los costos del tratamiento. Entonces, para estos, pues bueno, tenemos la creatinina, el FiO2, bueno, la relación del oxígeno con el FiO2, la creatinina, la diuresis, la bilirrubina, si hay hipotensión, también las plaquetas y el Glasgow. ¿Dale? En cuanto a los estudios de imagen, pues también estos van a ser considerados parte del protocolo diagnóstico al tener 2 de 3 opciones entre la clínica del paciente, los marcadores bioquímicos y la imagenología compatible con los aumentos del diámetro del páncreas. El diagnóstico por imagen pues va a estar indicado en los pacientes donde el diagnóstico bioquímico no sea definitivo y pues teniendo en cuenta que el ultrasonido debería ser la primera opción, pues también se puede utilizar la TAC simple, que esto se puede realizar a partir de las 58 a 72 horas y si es brusca en necrosis en pacientes con un deterioro una TAC contrastada en 72 horas. Tenemos en cuanto a los signos radiográficos, el borramiento del psoas izquierdo, puede observarse ascitis, la asa centinela, la desaparición de la grasa preperitoneal. En el ultrasonido, pues nos puede dar diagnóstico también de litiasis biliar y podemos observar el tamaño del páncreas. Y en la TAC, como ya lo mencioné, pues la necrosis y las complicaciones locales. Dale. Para el tratamiento, pues primero que nada vamos a mantener al paciente en ayuno. Vamos a controlar el dolor con analgésicos, vamos a iniciar AINES y pues posteriormente si se necesitan algunos otros que sean más potentes. También los líquidos intravenosos, en este caso se prefieren las soluciones cristaloides. También se utiliza la sonda nasogástrica en caso de hilio prolongado, náusea o vómito presente. También monitoreo de la glucemia capilar y aplicación de la insulina según los requerimientos. También podemos utilizar oxígeno suplementario y el uso de IVP o bloqueadores de hidrógeno.
¿Vale? También tenemos el tratamiento médico, que pues aquí vamos a administrar líquidos entre 250 y 300 por vía intravenosa por hora. También la descontaminación selectiva del intestino con antibióticos no absorbibles y la administración profiláctica de antibióticos sistémicos. ¿Vale? Y también tenemos el tratamiento quirúrgico, que esta, pues, en caso de necrosis o colecciones infectadas o persistencia de obstrucción biliar, pues aquí va a ser una aspiración guiada por TAC. Y solo en los casos de deterioro o de persistencia con indicios de ictericia obstructiva o de sepsis biliar, se va a recomendar una CEPRE y una esfinterectomía para después practicar una, este, ay, perdón, una colecistectomía, perdón. ¿Vale? Perdón. También para las complicaciones de una pancreatitis de causa biliar, tenemos que se puede causar, por ejemplo, un pseudoquiste, un absceso, una pancreatitis necrótica o incluso una pancreatitis hemorrágica. Tenemos, por ejemplo, varias complicaciones que pueden ser complicaciones locales o sistémicas. En las locales puede ser que se formen colecciones, como una colección aguda de líquido peripancreático, un pseudoquisteo o una necrosis, que también puede causarse una necrosis amurallada, una compresión vascular o una obstrucción gastrointestinal. Y en las sistémicas, pues ya es dependiendo de cada sistema, que puede causar un pulmonar hipoxia, una telectasia, eh, cardíaco, pues un shock, un derrame pericárdico, también puede causar una coagulación intravascular diseminada, azoemia, oliguria y pues como vemos, la pancreatitis puede llegar a tener varias complicaciones, ya sea locales o sistémicas. Y hablando de las locales, pues tenemos primero el pseudoquiste pancreático, que este va a ser una colección de líquido rico en amilasa y otras enzimas, rodeado por una pared fibrosa o tejido de granulación. Este debe de persistir por un mínimo de 4 semanas y puede estar o no comunicado con el sistema ductal pancreático. Y pues este pseudoquiste puede resultar ya sea un episodio de pancreatitis aguda, pero también puede ser por pancreatitis crónica, por un trauma pancreático o por una obstrucción extrínseca del conducto pancreático. Y aquí se ve, pues con la flecha señala lo que va a ser el pseudoquiste pancreático. Normalmente el pseudoquiste pancreático afecta a hombres de la tercera y cuarta década de la vida y pues van a presentar síntomas como dolor abdominal alto o también pueden presentar vómitos e ictericia que son secundarios a la compresión de otros órganos por el quiste. Y normalmente esa compresión va a afectar a lo que es el estómago, duodeno o las vías biliares. Hay otros síntomas que se pueden presentar como son pérdida de peso o que el paciente sienta plenitud postprandial o una saciedad temprana y también puede llegar incluso a presentar fiebre. Y cuando se realiza la exploración en el paciente, pues el signo predominante es que se palpa un tumor abdominal en el epigastrio. Entre las causas, pues tenemos que el consumo de alcohol es la causa en el 65% de los casos y es más frecuente en los hombres, 2-1 comparado a las mujeres. Y el consumo de alcohol es directamente proporcional al riesgo de que padezca una pancreatitis crónica, que ya vimos que también el alcohol es una de las principales causas en la pancreatitis aguda. Y la litiasis vesicular es la causa en el 15% de los casos. En el 70% va a presentar una resolución espontánea y pues en las primeras 6 semanas se debe mantener observación y cuando no hay una resolución espontánea puede ser porque el pseudoquiste tiene un tamaño mayor de 6 centímetros o porque hay presencia de paredes gruesas o calcificadas. También el pseudoquiste puede presentar algunas complicaciones en sí, como es que tenga pues haya un fracaso multiorgánico que nos lleve a un shock,
con una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio, que se presente insuficiencia respiratoria, que se presente insuficiencia renal y que incluso se presente hemorragia digestiva mayor a 500 mililitros en 24 horas. Y las complicaciones locales pues van a ser una necrosis y un absceso. Para el diagnóstico, pues según puede ser que haya un exceso de la enzima pancreática amilasa en la sangre o también puede ser presencia de la amilasa en la orina. Se puede realizar también mediante pues, sonografía, pero principalmente es por TAC, que hay varios criterios diagnósticos en la tomografía contrastada, como es que que esté bien circunscrito el quiste, que sea redondeado u ovalado, que tenga una densidad de líquido homogénea, que tenga ausencia de componente no líquido y que tenga una pared bien definida y completa. También se puede utilizar la CEPRE, pero esta se utiliza principalmente para descartar si está involucrado o no el conducto pancreático en la patología. Y ya para el tratamiento del pseudoquiste, pues el manejo va a incluir que se realice un drenaje percutáneo, que se realice un drenaje interno endoscópico o también un drenaje quirúrgico externo. Entonces, pues lo importante es que se realice cirugía o pues la resección del pseudoquiste. También para el manejo del paciente con pseudoquiste se van a utilizar los analgésicos, el reemplazo endocrino y exocrino, insulina en pacientes que tienen diabetes secundaria y pues la suspensión del consumo de alcohol. Otra de las complicaciones, pues como vemos, es el absceso pancreático, que esta es después de una pancreatitis ya sea de curso grave y extenso, y se debe realizar un aspirado con aguja fina para el cultivo y tinción de Gram. También se debe realizar un TAC para revisar la extensión del absceso pancreático y este suele tener recurrencia cuando está comunicado con el conducto pancreático. Tenemos también la colección necrótica aguda, que esta es una colección que tiene cantidad variable de lo que es líquido y tejido necrótico y está muy asociado a la pancreatitis necrotizante. Y esta necrosis se puede involucrar con el parénquima necrótico y también con los tejidos pancreáticos. Para los criterios que se toman en cuenta en la tomografía contrastada de esta colección necrótica aguda, pues es que debe ocurrir en un contexto de pancreatitis aguda necrotizante, que debe tener una densidad heterogénea de grado variable y pues debe ser en distintas localizaciones y es muy importante que esta no va a tener una pared definida que esté encapsulando esa colección. Y también tenemos como otra complicación que vimos va a ser la necrosis amurallada, que esta va a ser una colección pancreática madura encapsulada o necrosis peripancreática. Se desarrolla una pared inflamatoria bien definida en lo que es la necrosis pancreática amurallada y ocurre 4 semanas luego de que se estableció la necrosis pancreática. Los criterios que van a ser diagnósticos también en la tomografía contrastada es que sea heterogénea, puede tener densidad líquida y densidad no líquida en un grado variable. También esta sí va a tener una pared bien definida y completamente encapsulada y puede tener una localización ya sea intrapancreática o extrapancreática. Y eso era todo. ¿Es todo de pancreatitis? Sí. Ah, ok, muy bien. Bueno, creo que está bastante completa la presentación, ¿verdad? Nada más remarcar que las dos principales causas son alcohólica y biliar y hacer énfasis en un diagnóstico temprano para evitar que vaya a haber una complicación, porque los pacientes con pancreatitis biliar casi siempre recurren en un 30-60% más o menos. Si no tratan una colecistitis en tiempo, el paciente va a recurrir y va a recurrir con una pancreatitis en un aproximado de 30-60%. Es muy alto. El problema es que la complicación es muy grande. Y si hay una pancreatitis, pues podría fallecer el paciente más o menos en un promedio de 2 semanas por falla orgánica múltiple, que es lo que casi siempre sucede. Es realmente fundamental hacer un sonograma para ver lo que es la bilis, ¿verdad? Lo que es el conducto biliar y la vesícula. Y es muy importante complementar con una tomografía
porque es el estándar de diagnóstico en pancreatitis. Entonces sería lo ideal. Y realizar los estudios pertinentes como son lipasa o amilasa, recordando que la lipasa es más sensible y es más temprana la detección. Y hacer rápidamente los criterios al ingreso luego de Ranson y hacerlos a las 12 horas y a las 48. Hacer todo lo que se tiene que hacer en cuanto a la estadificación. Y el manejo, que es muy grande con líquidos, porque los líquidos son los que más sufren. En un dado momento el paciente lo que hace más son hipovolemia, secuestro a tercer espacio, y estar pendientes de agregar un antibiótico por las complicaciones que puede hacer. En cuanto a las complicaciones más importantes, pues la falla orgánica y el pseudoquiste pancreático y los quistes que se forman, en un dado momento pueden provocar una sepsis abdominal severa y puede ser que nos mate al paciente algo que ni siquiera teníamos contemplado. Entonces, es muy importante en pancreatitis hacer diagnóstico temprano para hacer un abordaje temprano, recordando que la mayoría de las veces el tratamiento no va a ser quirúrgico, la mayoría de las veces va a ser un tratamiento médico, y cuando llegue a ser un tratamiento quirúrgico va a ser muy agresivo, con mucho desgaste para el paciente y con muchas complicaciones. Por eso tenemos que estar muy, muy cuidadosos del diagnóstico rápido. Y lo que decían ahorita, ¿verdad? El SOFA y el Q-SOFA, que son modificaciones para ver cómo le va a ir al paciente, en un dado momento sí nos sirven para iniciar manejos en urgencias antes de que llegue a terapia, porque a veces, y como están las cosas ahorita, pues no tienes camas en terapia. Entonces hay que iniciarle manejo temprano para evitar que se complique. Y lo más importante es el diagnóstico temprano en pancreatitis. ¿Sale? Ok, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a seguir con el dolor abdominal y abdomen agudo. ¿Le puedes dar? Bueno, primero que nada nos mencionaba que es una manifestación clínica muy frecuente y compleja, ya que pues, su percepción es subjetiva dependiendo tanto del médico como del paciente. Y es una situación en la que la exploración física pues muchas veces no es muy útil, ya que pues también se presenta como muchas irradiaciones, el dolor no siempre va a ser localizado. También pues va a haber constantes cambios de acorde a la etiología que esté originando el dolor, y que pues tiene una característica especial, que un dolor de aspecto banal puede comprometer la vida, y un dolor de carácter intenso pues puede ser un proceso leve, ¿no? De carácter leve. Siguiente, por favor. Bueno, en la epidemiología nos mencionaba que pues es bastante habitual y que se justifica hasta un 10% de las consultas del servicio de urgencias. Esta puede ser pues, autolimitada, por ejemplo, en los casos de las patologías de vía biliar, cólico ureteral, gastroenteritis. Se puede presentar como un dolor inespecífico, o por ejemplo también en el caso de úlceras pépticas. Y también puede presentarse con patologías de alto riesgo, como son roturas de neurisma, perforación visceral, una pancreatitis aguda o una isquemia mesentérica. También aquí nos mencionaba que pues es muy frecuente que se presente como dolor abdominal inespecífico, y que, por ejemplo, en la población pues de edad mayor suele ser más grave, ya que esto se complica más que en la población joven. Siguiente. Bueno, ya empezando como con las causas más frecuentes, primero tenemos que nada la apendicitis aguda. Esta es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes y presenta una mortalidad de solamente el 0.1%, aunque esta aumenta del 2 a 6% si hay una perforación. Su etiología pues es la obstrucción de la luz del apéndice, lo que causa una tumefacción e isquemia, una tumefacción, isquemia, que lleva a una infección y posteriormente a una perforación. Durante la exploración física, pues podemos encontrar la temperatura pues ligeramente elevada en caso de que haya una perforación, y una sensibilidad normal del cuadrante inferior derecho. Y pues ya, como sabemos, va a presentarse el dolor en el signo de McBurney o también el de Robson, entre muchos otros, ¿verdad? Siguiente. Otra causa pues, puede ser la patología de vías biliares. Esta se presenta más bien en mujeres, más frecuente que en hombres, en una proporción 3:1, de los 35 a los 60 años. Y también se asocia a factores como la obesidad, multiparidad, alcoholismo y anticonceptivos orales.
Esta pues, etiología suele ser, si es cólico biliar, es por litiasis, y si es una colecistitis o colangitis, se debe entonces a un cálculo en el conducto cístico. Este se presenta como un dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho que suele irradiar hacia el área subescapular, y pues generalmente hay un antecedente familiar de esta patología. Cuando es de duración prolongada, pues se asocia a una colecistitis o una colangitis. También nos menciona que en la exploración física hay una sensibilidad anormal a la palpación del cuadrante superior derecho. Hay signo de rebote, hay ictericia, que esta pues no es tan frecuente, pero suele presentarse. Y en el caso de que sea un cólico biliar, pues la temperatura es normal, pero si es una colangitis, la temperatura puede estar elevada. Siguiente. Bueno, ya el siguiente es el cólico ureteral. Este, pues se presenta, pues es más frecuente en hombres de 30 a 40 años y se presenta como un dolor en el flanco de inicio agudo que va a irradiar hacia la ingle y suele acompañarse de náuseas, vómito y palidez. En la exploración física del abdomen, pues no va a haber hallazgos positivos, pero ya en los laboratorios, en el ego, pues podemos encontrar hematuria. La prueba principal es la pielografía intravenosa y también se puede realizar la tomografía computarizada en ancianos o también la ecografía puede ser útil. Siguiente. La siguiente es la diverticulitis. Esta también es una causa pues, importante. Suele presentarse con dolor en cuadrante inferior izquierdo. También suele presentar fiebre, aunque esta va a ser baja. También hay náuseas, vómito, rectorragia y sangre oculta en heces. En estos casos, pues nos mencionaba que la exploración física suele acompañarse de un tacto rectal. Siguiente. Bueno, también está la úlcera péptica, que esto también es bastante frecuente. Esto se asocia a infecciones, antiinflamatorias y al consumo de alcohol y tabaco. Este es más frecuente en hombres en relación de 2 a 1 y se presenta como un dolor en epigastrio sin irradiación que suele comenzar de 2 a 3 horas después de la ingesta de alimentos y que se alivia con pues con la comida o con antiácidos. Siguiente. Bueno, la gastroenteritis aguda, esta es una confusión diagnóstica más frecuente de la apendicitis, ya que, bueno, el dolor se presenta como cólico intermitente, también puede ser mal localizado o difuso, y suele estar acompañado de náuseas y vómito. Y aquí también es muy frecuente que se encuentre diarrea acuosa de gran volumen, y esto es muy frecuente en personas que han viajado, que suele asociarse pues, a cepas de E. coli que no está acostumbrado al cuerpo. Siguiente. Bueno, ya después tenemos las cosas que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Dentro de estas está la rotura o hemorragia por un aneurisma aórtico abdominal. Esta está asociada a factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes o tabaquismo. También suele asociarse con un alto porcentaje a aterosclerosis. Y esta se presenta como dolor epigástrico o dorsal agudo, que se sigue por síncope o síntomas de shock. Este se puede irradiar hacia la espalda, ingle o testículos, y aquí es muy importante pues la auscultación abdominal en busca de un soplo. Siguiente. Bueno, ya la siguiente es la perforación de una víscera. Esta suele presentarse como un dolor epigástrico de inicio agudo que puede ser localizado, sobre todo cuando la peritonitis se sitúa por el epiplón. Esta es una úlcera duodenal que se va a erosionar, que erosiona la serosa. También puede presentarse como una diverticulitis crónica, una perforación del intestino delgado grueso o de vesícula biliar. Siguiente. Bueno, también está la pancreatitis aguda, que esta ya pues, nos la acaban de comentar ahorita. Existen los antecedentes de alcoholismo o problemas de la vía biliar. También suele pues, asociarse a litiasis, hiperlipidemia, hipercalcemia y pues aquí se utiliza la pancreatografía retrógrada endoscópica para su diagnóstico. Se presenta como un dolor epigástrico agudo que irradia esa espalda en mi cinturón y pues
suele estar, los datos de la exploración física suelen estar pues un poquito difusos, ¿no? Desproporcionados. Siguiente. Luego tenemos la obstrucción intestinal. Esta pues, es un dolor abdominal difuso de tipo cólico que se suele asociar a vómitos y suele presentarse más bien en adultos mayores o en pues, niños muy pequeños. Y sus causas son pues muy variadas, pero pues aquí entre las principales podría estar la oclusión mecánica. Siguiente. Bueno, y después tenemos la isquemia mesentérica. Esta suele asociarse a estados de hipercoagulación, alteraciones hematológicas, inflamación intraperitoneal o traumatismos, y tiene una mortalidad asociada muy alta, del 70%. Este es un dolor intenso de tipo cólico que comienza en la región periumbilical y luego se va a volver difuso y puede estar al mismo tiempo asociado a vómitos o diarrea. Siguiente. Bueno, ya respecto a la fisiopatología, pues nos mencionaban que el dolor visceral, este suele ser un origen del sistema nervioso autónomo, del peritoneo visceral, y se origina en órganos cavitarios o sólidos. En estos casos, pues por ejemplo, tenemos que la peristalsis va a ocasionar el dolor de tipo cólico, que es mal caracterizado. Aquí tenemos cuando la primera localización es alejada y después bueno, como que al principio el órgano es el que empieza a ocasionar el dolor difuso, ya después cuando hay extensión del proceso patológico ya tenemos como que una localización más en la piel, un poquito más localizada, como en el caso de la apendicitis. Siguiente. El dolor somático, pues se origina por la irritación del peritoneo parietal, y este es más bien por la estimulación de receptores en la piel, músculos y articulaciones, y este es más localizado que el anterior. Este es intenso y constante, y pues puede ser ocasionado por muchas cosas. Siguiente. También tenemos al dolor referido, que puede ser un dolor en una zona distante a la de su origen, como ahorita en el caso que les comentaba del dolor de tipo cólico biliar, que se irradia hacia la zona subescapular. Siguiente. Bueno, nos mencionaba que los pacientes que hay que valorar, o sea, los pacientes que corren peligro su vida, pues hay que ser muy rápidos para su valoración y su estabilización. Entonces, estos tienen que pasarse a la zona de reanimación. En el caso de que pues, el paciente presente síntomas de shock profundo y vómito, pues hay que intubar. Cuando hay un estado crítico, pues hay que valorar el estado del oxígeno, hay que iniciar con hidratación intravenosa y hay que monitorearlo de cerca. Y pues ya depende de la gravedad del choque, pues puede requerir incluso sangre y hemoderivados. Siguiente. Dentro de la anamnesis, pues lo principal sería el inicio de la patología, la localización, la irradiación, la intensidad y las características de esta. Siguiente. Esa ya es tu parte, ¿no, Alan? Sí. Bueno, ya continuando con lo que es la anamnesis, pues tenemos que pues esto va a ser una etiología pues grave como tal. Se nos menciona también que pues el dolor que precede a los vómitos, pues también va a ser un dolor pues de mayor intensidad. También un dolor que está dentro de un periodo inferior a 48 horas, pues se menciona que es un dolor pues también pues peor. Se debe de pensar en una obstrucción si el paciente pues, refiere que previamente ha sido intervenido pues, quirúrgicamente. También pues, un dolor constante nos va a indicar un peor pronóstico. La falta de antecedentes pues también va a ser indicativo de un mal pronóstico y es más grave por lo general en pacientes que presentan pues, algún tipo de cáncer, pancreatitis, insuficiencia renal, diverticulitis o cálculos. En pacientes que pues, son VIH positivos, también pues, se debe de pensar en una infección oculta
o también en pancreatitis. Como ya estaba mencionando también, pues el alcoholismo va a ser un factor importante. Se debe pensar también en pancreatitis, cirrosis o hepatitis. También se pues, debe pensar la posibilidad de algún embarazo ectópico. En el caso de que el paciente pues, esté siendo tratado con antibióticos o corticosteroides, pues se debe de pensar en una infección que esté pues, oculta por ahí. En caso que el dolor pues, sea irradiado hacia lo que es el cuadrante inferior derecho, pues debe hacernos pensar en apendicitis. Y en caso de enfermedades vasculares, pues se debe de pensar pues en lo que es la isquemia mesentérica como tal o en un aneurisma abdominal. Bueno, en cuanto a la exploración física, pues esta debe de abarcarlo pues, lo más que se pueda. En cuanto a los signos vitales, pues se deben de buscar por lo que son signos de shock, de acidosis metabólica o fiebre. En la palpación, pues principalmente enfocada a buscar lo que es la apendicitis. La exploración rectal, pues se enfoca en descartar lo que es la prostatitis o enfermedad perirectal. Y en el caso de los hombres, pues se debe de buscar lo que son las hernias inguinales. En cuanto a las pruebas complementarias, pues se nos menciona que se debe realizar también un análisis de orina, prueba de embarazo, un hemograma completo, electrolitos, nitrógeno ureico en sangre, pruebas de función hepática y de coagulación, lipasa plasmática y fosfato y lactato. En cuanto a los estudios de imagen, pues están indicados pues todos. La radiografía abdominal, la TAC y la ecografía. En cuanto al tratamiento, pues se nos menciona que se van a utilizar, bueno, van a ser indicadas la solución salina o la solución de Ringer lactato. Aquí pues va a estar contraindicado pues todo el medicamento que va a ser por vía oral. Las vías de administración van a ser principalmente intravenosas, intramusculares o subcutáneas. Para el dolor está indicado lo que es la morfina en una dosis de 0.1 miligramo por kilogramo por vía intravenosa, ya sea sola o con naloxona, también por vía subcutánea o intravenosa. Los AINES pues, van a estar indicados en lo que es el cólico renal, el ondansetrón o metoclopramida también van a estar pues, indicadas. Y en caso de que el paciente pues tenga signos de infección, gentamicina con metronidazol o piperaciclina con tazobactam van a ser los de primera elección. En cuanto a los criterios para ingresar al paciente, pues aquí se mencionan algunos, como puede ser la probabilidad de alguna patología de base, complicación de alguna enfermedad, que el diagnóstico o el tratamiento, pues existe la posibilidad de que sean erróneos, que el paciente presente signos de toxicidad, un diagnóstico pues que sea inespecífico tanto en ancianos como en personas inmunodeprimidas, que la patología pues ya nos esté generando alteraciones en lo que es el estado mental y la imposibilidad de que el paciente cumpla con criterios para el alta. Bueno, ya vamos a empezar con lo que es el abdomen agudo. Este se va a definir como un síndrome de inicio súbito y progresivo, cuyo síntoma principal pues, va a ser el dolor abdominal, un compromiso del estado general del paciente. En cuanto a la etiología, pues tenemos que principalmente el mecanismo pues, puede ser por estadios inflamatorios, obstructivos, hemorrágicos, vasculares, traumáticos o inespecíficos. En cuanto a la severidad, pues vamos a tener 4 estadios. El estadio 0, pues va a ser un paciente previamente sano que va a presentar patología leve y que no requiere hospitalización. En cuanto al estadio 1, pues nos menciona que va a ser un paciente sin factores de riesgo, con un padecimiento intraabdominal
sin un diagnóstico claro y que requiere observación. Y aquí lo importante es que pues, no se le van a administrar analgésicos, pues con la finalidad de no enmascarar pues, el problema. El estadio 2 pues, va a ser un paciente con factores de riesgo, datos sugestivos de patología intraabdominal y que requiera pues, tratamiento quirúrgico. En el estadio 3 pues es el más severo de los cuatro, que pues, no hay duda del diagnóstico del paciente que amerita hospitalización urgente. Y pues según la localización, pues es la etiología que vamos a buscar. Más adelante les puse un esquema sobre esto. En cuanto al cuadro clínico, pues se debe de investigar pues, los antecedentes personales y hacer la semiología del dolor pues lo más completo que se pueda. Aquí pues se deben de buscar las características del dolor, pues la evolución, si el dolor pues es migratorio, la intensidad, pues la localización, que serían los más importantes, y la forma de inicio del dolor. También pues se van a valorar lo que son los síntomas acompañantes, como es la anorexia, fiebre, vómito, diarrea, estreñimiento. En cuanto a la exploración física, pues se deben pues, de abarcar también lo más que se pueda. En cuanto a los signos vitales, pues se debe de buscar lo que es la taquicardia, hipotensión, que pues, nos van a ser sugerentes de shock, taquipnea y fiebre, para descartar pues, infección. En cuanto a la inspección, pues se deben de buscar pues, lo que son los hematomas, hernias, el signo de Gray-Turner y el signo de Cullen, que son los que se pueden ver en las imágenes de la derecha. En la percusión y la auscultación, pues también deben de estar enfocadas a buscar pues anomalidades. En cuanto a la palpación, pues tenemos varios signos o técnicas que se deben de considerar para pues descartar o orientarnos hacia un diagnóstico. Pues, tenemos los más comunes que sería pues, el de Sommer, el de Bloomberg, McBurney, Morphy, el signo del psoas, del obturador, Rosbin, Capurro, pues que son los más comunes que se utilizan. También pues tenemos el signo de Holman, el de Lance, Giordano y Corbusier. También aquí pues está indicado en el abdomen agudo, tanto el tacto vaginal como el tacto rectal. En cuanto a los estudios, pues se debe de incluir lo que es la radiografía de tórax, es la radiografía de abdomen, pues buscando calcificaciones y neumoperitoneo, porque esto es importante en el caso del neumoperitoneo, en caso de úlcera perforada, el ultrasonido y la TAC, pues con la finalidad de buscar abscesos o de igual manera cálculos. También se deben de realizar pues, las pruebas de sangre correspondientes, que será la biometría hemática, química sanguínea y pruebas de coagulación. En cuanto al tratamiento, pues el manejo inicial va a consistir en lo que es ayuno, en, pues, en administrar pues, medicamentos por vía periférica y reposición de líquidos, sonda nasogástrica o transuretral, pues según requiere el paciente, y analgésicos y antibióticos, pues una vez pues establecida la etiología del paciente. Y el manejo, pues por lo general va a ser un manejo quirúrgico. Y aquí les puse pues un pequeño esquema que nos va a ayudar pues con el manejo del paciente. Y aquí pues nos divide en caso de que el abdomen agudo sea estable o inestable. En el caso de, pues, del abdomen agudo inestable, si hay una sospecha pues de aneurisma aórtico abdominal, en el caso que se haya sospecha, pues se debe de referir el paciente a un tercer nivel. Y en caso de que pues, no sea sospechoso, pues se va únicamente a iniciar la reanimación del paciente. En el caso de que el abdomen agudo pues sea estable, en caso de que haya una rigidez generalizada pues, del abdomen, se debe de sospechar de úlcera perforada. En caso de que pues sí las sospechas sean indicativas de úlcera,
se debe de realizar pues una radiografía de tórax de pie, pues con la finalidad de buscar un neumoperitoneo. En caso de que se localice el neumoperitoneo, pues se va a valorar por cirugía, y en caso de que no, se van a valorar lo que son las amilasas, y de igual manera pues se va a valorar por cirugía. En el caso de que el dolor pues sea mal localizado, se van a buscar lo que son patologías abdominales, pues retroperitoneales y otras etiologías. El paciente se debe de hospitalizar e iniciar con la administración de líquidos endovenosos isotónicos, y los paraclínicos van a orientarse pues según la sospecha del paciente. Y en el caso de que el dolor sea localizado, pues aquí se va pues, a dividir por áreas. En caso pues, de epigastrio, cuadrante superior pues, derecho, izquierdo y demás, pues aquí tenemos las etiologías pues, más comunes. Y pues en el tratamiento en todos, pues lo principal es suspender la vía oral, la administración de líquidos intravenosos, antihistamínicos. En algunos casos pues no está indicado ni los analgésicos ni los antibióticos. Básicamente hasta tener el diagnóstico es como se va a empezar a manejar al paciente en el caso del dolor y los antibióticos. Y pues ya, sería toda nuestra parte. Muy bien, es todo de abdomen agudo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, recordar de abdomen agudo, así como lo mencionó su compañero, que está bastante completo, igual que el de pancreatitis, que el abdomen agudo es una situación bastante incómoda y difícil de diagnosticar. Y más que nada porque son patologías que se confunden y que tiene uno que llevar una revisión y una exploración precisa y completa de todo. Lo más importante es que ahorita el abdomen agudo más o menos representa un 3.54% de la consulta de urgencias actual en los hospitales generales, y que nos lleva a diagnósticos diversos, porque podemos tener un dolor que sea muy localizado y un dolor que sea referido dependiendo de dónde se esté presentando el cuadro. Por eso es muy importante, como dice su compañero, el empezar a realizar un enfoque por cuadrantes y buscar la localización, y de ahí de la localización determinar qué es lo que está pasando. Uno de los problemas de esto es que los cirujanos dicen, perdón, que para ellos el abdomen agudo pues es una caja de Pandora, pero para nosotros se convierte en más que una caja de Pandora, porque de pronto el dolor es el epigastrio, se refiere al hombro, se refiere con náusea, con malestar general, con diaforesis, puede tener alteraciones a nivel de lo que son la hemodinamia, ¿verdad? Puede estar hipotenso, puede tener datos de choque, y resulta que el paciente está infartado de cara inferior, o puede ser que el paciente tenga ese mismo cuadro y resulta que tiene una úlcera perforada. Entonces hay que hacer un diagnóstico muy completo. Por eso la anamnesis es fundamental, y hay que dirigir hacia donde nosotros creemos que va el paciente. Si nos descuidamos, el paciente nos va a llevar a donde él quiera. Entonces podríamos terminar dando diagnóstico de úlcera perforada cuando está infartado, o viceversa. Por eso los complementos son importantes, y por eso se menciona que debemos de empezar a hacer una secuencia de lo que es el diagnóstico en base a una buena clínica, y luego empezar a hacer exámenes de laboratorio que nosotros le llamamos primarios, y luego secundarios, y luego terciarios, valga la forma en que se realiza el diagnóstico. Y empezamos primero con la biometría hemática, el examen general de orina, en mujeres las pruebas de embarazo, que son muy importantes, y luego tomamos exámenes secundarios, dependiendo, les digo, de dónde esté la situación, amilasa, y los terciarios serían los electrolitos, la creatinina, el BUN, los gases arteriales, pruebas de función hepática. Pero si ustedes ya tienen un cuadro completo y dicen, ¿sabes qué? Para mí es un paciente con una hepatopatía o con una colecistitis litiásica, pues me voy a ir con mi VH,
con mi examen general de orina, con mi prueba de embarazo, independientemente de todo, para una mujer si tiene la posibilidad de estar embarazada, ¿verdad? Y le complementaría con el resto de los exámenes, tomaría milasa y tomaría electrolitos y tomaría todo lo demás, pero siempre hay que llevar un orden para no quemar nuestra pólvora en diablitos. Es importante ahorita saber que durante un tiempo la sonografía era un estándar para apendicitis, por ejemplo, pero sí es un estándar para colecistitis porque detecta muy bien lo que es vesícula. Sin embargo, ahorita con la tomografía hemos cambiado muchos de los diagnósticos y los manejamos en base a estudios tomográficos. Y sí es importante que al hacer la tomografía, ¿verdad? Tratar de leerla nosotros mismos y apoyarnos con el radiólogo para que nos dé él su diagnóstico total. Es muy importante el manejo aquí integral del paciente con dolor abdominal agudo, porque podría ser un dolor que estuviese siendo referido de otra zona. Y entonces podría ser una isquemia mesentérica, podría ser un infarto, podría ser una patología de enfermedad pélvica inflamatoria, en caso de mujer, podría ser una diverticulosis con diverticulitis, dependiendo del cuadrante. Es muy importante respetar el cuadrante y en niños es muy importante hacer un diagnóstico lo más rápidamente posible del cuadro. En niños menores de 5 años, dolor abdominal siempre va a ser agudo. En personas ya mayores de 5 años, ya se puede considerar el dolor abdominal crónico, que eso también es muy bueno considerarlo. Entonces aquí, tratar siempre de llevar los diagnósticos a donde sea y con los estudios pertinentes para no quemarnos todo el recurso. ¿Sale? Muy bien, ¿algo más? Sigue otro tema, ¿no? Sí, vamos a ver, sangrado digestivo. Adelante, Marco. Adelante, adelante. Bueno, nosotros les vamos a hablar sobre sangrado de tubo digestivo. Dale la otra. Pues como tal, la hemorragia en el tracto digestivo, pues es un síntoma de una enfermedad, no es como tal una enfermedad en sí. Hay distintas enfermedades que la pueden causar y la mayoría se asocian con afecciones que se puedan curar o controlar, como tipo las úlceras o hemorroides. Es importante localizar pues el sitio y la causa de la hemorragia para saber cómo tratarla. Y cuando es hemorragia de tracto digestivo superior, pues es ya sea de que por el esófago, el estómago, el duodeno. Y así es de la parte inferior, pues ya es de que la parte inferior del intestino delgado, el intestino grueso, como el colon, el recto y el ano. Dale a la otra. En cuanto a las señales de hemorragia, van a depender de la zona y de la gravedad del sangrado. Las que son de tracto digestivo superior van a incluir sangre de color rojo intenso en el vómito, vómito con aspecto de pozos de café, heces negras o alquitranadas, sangre oscura mezclada en las heces. Y en el inferior, pues también son las heces negras o las melenas, la sangre oscura mezclada en las heces y heces mezcladas o cubiertas con sangre de un color rojo intenso. Dale. Si hay hemorragia aguda, pues los síntomas pueden incluir debilidad, mareo, desvanecimiento, falta de aire. Pueden ser también cólicos abdominales, diarrea y palidez. Cuando es una persona que llega a tener la hemorragia aguda puede también llegar a tener un estado de choque. Entonces, pues debemos de evitar que el paciente llegue a este tipo de intensidad o de gravedad. Y ya en la crónica, pues va a tener, puede presentar el paciente fatiga, letargo, falta de aire con el paso del tiempo. Y lo malo que tiene la crónica es que la pérdida puede llegar a producir anemia. Dale la otra. En cuanto a las causas de hemorragia digestiva alta, tenemos a las úlceras pépticas, que estas se dan principalmente por infecciones de Helicobacter pylori y también por el uso a largo plazo de AINES.
En cuanto a las varices esofágicas, pues la cirrosis es la causa más común. También está el desgarro de Mallory Weiss, que estos desgarros por lo general se producen al vomitar, y el aumento de presión en el abdomen también influye el toser, la hernia yatal, o también decía que un parto podía causar desgarros. En cuanto a la gastritis, los AINES y otros fármacos pueden ocasionarla, también infecciones, y la enfermedad de Crohn también se puede ver involucrada. En cuanto a tumores benignos, pues aquí estos también lo pueden afectar. Y ya en causas de hemorragia digestiva baja, tenemos a la enfermedad diverticular, a la colitis, que puede ser por infecciones, por enfermedad de Crohn, por falta de flujo sanguíneo en el colon o por radiación. También se ven involucradas hemorroides o fisuras. También otras causas es la angiodisplasia, que esta es a causa del envejecimiento. Y también se ven involucrados pólipos o cáncer, sobre todo pues el cáncer colorectal, que es el que produce un sangrado oculto en heces. Dale la otra. Y en factores pronósticos tenemos la primera tabla, que es el índice de ROCAL, que es para evaluar el pronóstico de la hemorragia digestiva alta. Y aquí pues se va a dividir los parámetros en cuanto a la edad, si el paciente es menor de 60 años, si es entre 60 y 79 años o si es mayor de 80 años. En el parámetro hemodinámico es si presenta shock, si tiene taquicardia y si tiene hipotensión. En cuanto a la comorbilidad, es si llega a tener alguna, si tiene enfermedades asociadas graves o ya si el paciente tiene insuficiencia renal, cirrosis o neoplasias. En el parámetro de endoscopía, es si llegamos a encontrar alguna neoplasia, si hay algún resto de alguna lesión. Y también aquí se ve involucrada la tabla de la clasificación de Forrest, pero esa la vamos a ver más adelante. Y en cuanto al riesgo, según el total, pues ya vamos a sumar los puntos que llegan a tener, y ya cuando tienen más de 5 es que tienen un riesgo alto. Y ya en la tabla de enseguida es el modelo de regresión logística de State, que se identifican 7 factores predictores independientes, que si el paciente llega a tener una frecuencia cardíaca mayor o igual a 100, una tensión arterial sistólica menor o igual a 115, síncope, abdomen no doloroso, sangrado en las primeras 4 horas de hospitalización, si es medicado con ácido acetil salicílico y si tiene presencia de 2 o más comorbilidades. Entonces ya un riesgo alto es cuando presenta 4 o más de estos factores. Dale. Bueno, ya continuando con el diagnóstico, nos decía que lo primordial que tenemos que hacer es la historia clínica y la exploración física de los pacientes. Pues a todos los pacientes tenemos que checarle los antecedentes personales, la edad, las enfermedades previas como lo son la diabetes mellitus, la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o la hepática, así como antecedentes en infartos agudos de miocardio. También tenemos que observar a los pacientes y preguntarles los síntomas previos que hayan tenido, que pues pueden ser dispepsia, pirosis o dolor abdominal, el tiempo de la misma evolución, de la sintomatología, y pues igual en antecedentes importantes, la ingesta de AINES o el tabaquismo y las drogas. También tenemos que observar en los pacientes cuál es la forma de presentación que se da el sangrado, que puede ser hematemesis, melena o hematoquesia. Y pues obviamente tenemos que realizarles una exploración general completa y observar las heces mediante el tacto rectal. ¿Las? Pues obviamente es importante el determinar el tipo de la sangre y pues hacer las pruebas de compatibilidad, como ahorita les mencioné, hematemesis, de cómo sea el sangrado, si es melena, si es que se puede realizar, o se tiene que realizar más bien en los pacientes una ABH completa, los electrolitos séricos, así como el nitrógeno ureico sanguíneo, la creatinina, la glucosa, así como las pruebas de coagulación y las pruebas de funciones hepáticas. Para las hemorragias del tubo digestivo alto se puede aumentar el nitrógeno ureico sanguíneo, y esto pues es importante tomarlo en cuenta porque podemos tenerlo bastante alto y esto puede ser indicativo. Y pues nos decía que como tal la endoscopia va a ser el principal estudio diagnóstico para pues para hacer como tal el mismo diagnóstico, y decía que la radiografía abdominal tiene una escasa utilidad. También podemos utilizar una angiografía, una gamografía, colonoscopia o una tomografía con multidetector.
¿Leas? Bueno, como les dije, la endoscopia va a ser el principal método diagnóstico y pues se tiene que realizar en las primeras 12 horas. Este nos va a ayudar para ver el estado de la mucosa, la localización exacta de la misma lesión, así como su tamaño, y pues va a evaluar los riesgos de las mismas recidivas que se pueden tener según la clasificación de Forest Lane, que pues básicamente la clasificación es la imagen de abajo a la izquierda, que se divide en 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3, ya dependiendo de cómo es la característica del mismo sangrado, que puede ser un sangrado activo en chorro, un sangrado activo en capa o un vaso visible. Y también esta misma clasificación nos da el riesgo de sangrado recurrente, que principalmente pues nos lo da en porcentajes, donde el 1A es el que tiene unas recurrencias del 100% y pues tenemos que tomarlo en cuenta. Leas. Decía que era importante pues explorar los oídos, la nariz y la garganta, y pues también podemos utilizar una sonda nasogástrica y realizar una aspiración en los pacientes, esto para un sangrado de tubo digestivo alto. Pues también tenemos que hacer una inspección macroscópica del mismo aspirado, que pues tenemos que checar el aspecto sanguinolento, si es color marrón o en pozos de café. Y lo que sí que tenemos que tomar en cuenta es que no se va a realizar bueno, no se va a introducir una sonda nasogástrica si estamos sospechando varices esofágicas, porque pues vamos a poder lesionar más al paciente que el beneficio que esto pueda tener. ¿Leas? Bueno, en cuanto a la determinación de sangre oculta, nos menciona que la sangre oculta en heces pues nos va a especificar una anemia crónica que no va a ser como tal con una causa específica. Tenemos que tomar en cuenta la cantidad de menos de 100 mililitros por día de heces normales, pero con una prueba de sangre oculta positiva. En cuanto a las más utilizadas, era la actividad de pseudoperoxidasa de la hemoglobina y pues la prueba de Guayaco, que nos iba a confirmar que lo que sea sangre lo que parecía sangre iba a ser realmente sangre. Para el diagnóstico se decía que tenía que tener 3 pruebas seguidas para un diagnóstico de certeza, entonces tenía que realizar pues mínimo 3 veces para llegar a un diagnóstico como tal. Las En cuanto al tacto rectal, es pues por la exploración digital del recto, nos va a ayudar para observar el aspecto del contenido rectal y pues también nos va a ayudar a descartar lesiones ocupantes o irregularidades. Nos decía que si teníamos una hemorragia de tubo digestivo bajo, pues podíamos observar rectorragia o una lesión colorectal más distal, y en las de tubo digestivo bajo podemos observar melena que puede ser proximal a mi colon derecho. Pues obviamente el tacto rectal nos va a ayudar para detectar la sangre, que principalmente nos la mencionaba que puede ser de color brillante, marrón o melena, así como alguna tumoración. Y este nos hablaba de la anoscopía, que esta va a ser para detectar anomalías anorrectales como hemorroides internas, laceraciones, desgarros, así como fisuras anales. ¿Ya? En cuanto a la colonoscopia, pues esta es la prueba diagnóstica más efectiva para el sangrado de tubo digestivo bajo. Nos permite, pues como tal, una visualización completa del colon. También nos permite ver el ilion y permite realizar una polipectomía y electrocoagulación en los pacientes que se necesite. Entonces, pues es eh, bastante buena en cuanto a diagnóstico para el mismo tratamiento. ¿Leas? En cuanto a los estudios radiológicos, nos mencionaba que solo se iban a utilizar ante una sospecha de alguna perforación, que pues nos mencionaba como tal una gamografía, que esta iba a tener mayor sensibilidad de la misma arteriografía, que iba a ser útil en hemorragias de 0.05 a 0.12 milímetros por minuto, y lo que se va a hacer pues van a ser se van a observar las hematías marcadas con un TC99, y principalmente no se debe utilizar en sangrados digestivos de altos, sino que más bien es para bajos. En cuanto a la arteriografía, pues nos menciona la arteriografía de tronco celíaco y de las mesentéricas. Esto pues va a ser selectivas helicoidales en el 72% y nos ayuda a ver hemorragias de 0 a 5 mililitros por minuto de flujo. Las Bueno, igual en cuanto a la radiografía, pues como tal, la arteriografía mesentérica va a localizar el punto sangrante
Y pues en pacientes con sangrado masivo donde la colonoscopia no va a servir o la endoscopia va a ser negativa, es donde se la podemos utilizar principalmente, pero esta no va a evaluar la hemorragia activa y pues va a también depender del mismo llenado venoso precoz y pues como tal tampoco va a tener un potencial terapéutico, entonces pues tiene ciertas dificultades a su uso. Eh, También, pues, en cuanto al sangrado, nos dice que detecta puntos sangrantes de 0.5 a 1 mililitros por minuto, perdón. Y en cuanto a porcentaje, los va a localizar entre el 40 y el 86%, pero pues tiene una especificidad de 100% y una sensibilidad de 30 a 47%. Las. Y en cuanto a la enteroscopía, perdón, esta pues igual nos va a ayudar a la visualización completa del intestino delgado, que pues nos va a permitir una visualización de 15 a 120 centímetros del yeyuno proximal y pues igual se van a poder observar las lesiones intestinales más altas. También nos menciona que esta va a ser muy eficaz en el sangrado activo y igual va a detectar puntos sangrantes de 0.5 a 1 mililitros por minuto. Y igual nos puede ayudar para sangrado intestinal de origen oculto, que puede ser en el 58% de los puntos sangrantes. Igual nos permite una disponibilidad inmediata y pues seguridad, así como se pueden tomar una biopsia y dar el tratamiento, entonces es bastante buena utilizarla. ¿Le das? Y bueno, como tal para la hemorragia de origen oculto tenemos tres principales métodos, que era la enteroscopía de pulsión, la de doble balón y la cápsula endoscópica. La de pulsión pues es una endoscopía similar a la colonoscopia convencional. Esta se hace por una técnica de rectificación y explora hasta 90 centímetros del yeyuno proximal. En cuanto a la de doble balón, pues es igual, un estudio para el intestino delgado y decía que se accedía por vía oral a una válvula, a la válvula ileocecal y ya de aquí pues podemos identificar las patologías que iban a ser inaccesibles de intestino delgado y pues para el 60-76% de los pacientes con un sangrado de origen oculto, entonces pues es básicamente para este que lo vamos a utilizar y pues igual se utiliza para hemorragias digestivas o enfermedades de Crohn, es para los motivos que lo podemos utilizar. Y ya en cuanto a la cápsula endoscópica, pues este va a ser un dispositivo que se va a introducir por vía oral y nos va a permitir obtener las imágenes del tubo digestivo. Igual es para hemorragias de origen oculto y pues lo que tiene conveniente es que va a explorar toda la totalidad del intestino delgado sin necesidad de que el paciente esté sedado. Pero en cuanto a las desventajas que se pueden encontrar en estos métodos es de que no puedes controlar el movimiento de la misma cápsula y pues no puedes tener una dificultad de localizar las lesiones, así como la imposibilidad de las biopsias. Entonces pues hay que tomar esto en cuenta. Y las. Bueno, continuando con el tratamiento, nos hablaba de dos vertientes. La primera sería el genérico, que aquí pues son las medidas que hemos visto a lo largo del semestre, que sería pues el manejo inicial, el protocolo ABC, el cuidar pues la vía aérea, la circulación, etcétera. También nos dice que pues las medidas generales, aquí esta más bien va a ser para la reposición de líquidos, por el hecho de que es una hemorragia masiva. Nos dice que es necesario poner un acceso venoso a 2 cánulas de tamaño corto y de calibre grande. Estas nos van a servir pues para la infusión de líquidos o en el caso de la transfusión sanguínea pues también van a ser útiles y nos sirve, bueno, nos mencionaba que es necesario extraer sangre para diferentes estudios que nos pueden ayudar en el diagnóstico que pues nos mencionó Cruz. Aquí sería, pues, por ejemplo, una biometría hemática, una química sanguínea, las gasometrías, tiempos de coagulación, el tipo sanguíneo, pues, en el caso de que el paciente necesite una transfusión sanguínea. Y nos decía que aquí es importante preparar 4 unidades de concentrado de hematíes, que estas estén a temperatura, pues, ambiente y que se tengan por si se necesitan. Ya en el caso de la transfusión sanguínea nos dice que esta se va a realizar cuando la hemoglobina sea menor a 7 gramos sobre decilitro o que el médico como tal, aunque no se cumple este parámetro de 7 gramos, pues que él, o sea, que él diga que sí se necesita o que él vea que se va a necesitar. En cuanto a la reposición de volumen, nos dice que primero pues hay que hacerlo con cristaloides, es decir, solución fisiológica o Ringer.
Y nos dice que también podemos utilizar coloides, que aquí pues serían gelatinas, dextranos, etcétera. Pero pues lo que más se utiliza serían los cristaloides. Aquí los parámetros perdón, que queremos lograr sería una tensión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, la presión venosa central entre 0 y 5 milímetros de mercurio y una diuresis mayor a 30 mililitros por hora. Nos dice que para nosotros detectar que el sangrado digestivo es leve, moderado, grave o masivo, pues vamos a tener diferentes parámetros o síntomas que va a presentar el paciente. En este caso, pues la leve nos dice que aquí el paciente es asintomático. Hay pues datos de, ay, se me fue el nombre. Bueno, las constantes que sería la tensión arterial y todo eso, pues van a estar normales. Aquí la piel va a estar normal también, o sea, una coloración adecuada, temperatura igual. Y ya conforme va avanzando hacia moderado, grave o masivo, pues aquí ya la tensión arterial va cambiando, va aumentando o va disminuyendo. La frecuencia cardíaca igual, o incluso pues ya la piel empieza a verse pálida, se empieza a ver sudorosa, se empieza a ver pues ya pálida. Y ya en el caso de una hemorragia masiva, aquí pues hay una intensa vasoconstricción y hay un colapso venoso, entonces ya aquí el paciente pues puede estar agitado, puede entrar en estupor o coma, y pues ya la pérdida de la volemia es mayor al 35% y aquí pues ya se habla de una urgencia como tal. Y ya en cuanto al tratamiento específico, pues voy a mencionar prácticamente los que dijo Cruz, porque en este caso el diagnóstico y el tratamiento se hace usualmente junto. En este caso la endoscopía, pues aquí nos dice que podemos hacer como quien dice 3 cosas, ya sea inyectarle al paciente diferentes medicamentos como la adrenalina o medicamentos esclerosantes o pegamentos para detener la hemorragia, los procedimientos térmicos, que aquí pues sería la electrocoagulación o la termocoagulación o incluso ya sería el láser, que pues esto también sería para mitigar el sangrado. Y los procedimientos mecánicos, que aquí pues serían los hemoclips o ligaduras de las arterias, y en el esquema pues se ve lo que les acabo de mencionar, sería un vaso sangrante o una porción del tubo digestivo sangrando, y se puede ir hacia estos 3 procedimientos, que sería pues ya sea la compresión por una sonda o el tratamiento térmico como tal, la aplicación de perdón, de pues comprimir el vaso o incluso ya inyectar pues los diferentes medicamentos. En el caso de la angiografía nos decía que la endoscopía va a ser la de primera elección de tratamiento. Esta pues se usa también como primera elección para diagnóstico, y ya si en caso de que la endoscopía no nos aporte o no se pueda realizar por alguna causa, nos habla de que podemos utilizar la angiografía. En este caso se utiliza cuando la hemorragia persiste, o sea que no pudimos hacer nada con la endoscopía o que vuelve después de haber hecho un tratamiento con endoscopía. Y aquí nos habla que pues esto se realiza una embolización arterial percutánea, y esta puede ser una alternativa a la cirugía cuando pues, la endoscopía ya falló. Y se utilizan esponjas de gelatina, también se puede utilizar alcohol o incluso pegamentos para realizar esta cateterización. Y ya el último recurso sería la cirugía, que aquí pues nos habla de que en caso de que ya se utilizó la endoscopía, se utilizó la angiografía, se debe utilizar la cirugía. O en caso de que pues el paciente vuelva a sangrar después de un tratamiento, pero de una forma masiva o peor que el cuadro inicial. Y nos dice que se puede utilizar como tratamiento inicial solo en aquellas hemorragias que son masivas, en las que no se consigue una estabilidad hemodinámica inicial. Y pues nos decía que, o sea, que aunque le hayamos repuesto el volumen o incluso la transfusión, pues que esta va a ser de primera opción. Y aquí lo que se hace pues es suturar la lesión para detener el sangrado. Y ya nos hablaba del tratamiento individualizado, que pues aquí más que nada es pues la prevención.
sería pues la profilaxis, o incluso nos hablaba sobre los pacientes que utilizan vasoconstrictores o que consumen hierro. También nos decía que pues hay que controlar o erradicar la causa, que en este caso pues sería, si el paciente tiene hemorroides, pues dar un tratamiento adecuado y que se atienda a tiempo, o incluso en los pacientes que consumen AINES, nos mencionaba que pues estos van a ser más propensos a hemorragia digestiva, o en el caso de las úlceras, que pues sería con los pacientes que tienen Helicobacter pylori, pues sería darles un tratamiento adecuado para evitar llegar a la hemorragia. Y eso es todo. Muy bien, ¿algún comentario de esto? Nada más, igual que lo demás, ¿verdad? Bastante completo, y hay que agregar que más o menos 75% de los pacientes que llegan a urgencias con hemorragia de tubo digestivo bajo son debidos a gastritis o algún problema erosivo causado por medicamentos, a veces por la ingesta de AINES o algún otro tipo de medicamento. Y agregar que conforme la presencia de que exista melena en los pacientes, incrementa un 10% la mortalidad, y si el sangrado es activo, se incrementa hasta un 18% la mortalidad, que eso es pues muy importante. Por eso la situación de hacer una endoscopía temprana para hacer diagnóstico y al mismo tiempo si se puede realizar el tratamiento de la patología. En el caso de la hemorragia de tubo digestivo bajo, va muy centrado a la situación de la hemodinamia, estar vigilando que no se nos vaya a caer la presión y vayamos a tener datos de choque que no permitan posteriormente recuperar al paciente, y tener a la mano, como se mencionaba ya, los concentrados plaquetarios, porque ahora pues manejamos la situación del choque en hipotensión permisiva, pero con agregados hemáticos tempranos, y eso lo tenemos que rápidamente conseguir, porque de pronto se nos puede ir el paciente en una hemorragia severa, en una hematemesis así de esas francas, o cuando empiece con un sangrado profuso de tubo digestivo bajo, y se nos puede escapar el paciente en lo que se hace la intervención. Por eso hay que tener sangre, plaquetas y plasma ahí listos para iniciar las infusiones. De este tipo de patologías, como se mencionaba, la sonda de Sengstaken-Blackmore, a pesar de que es una sonda muy agresiva, de todos modos la seguimos usando, porque a veces el endoscopista o está ocupado o no lo encontramos. Y entonces cuando haces el Blackmore y cuando haces todas las clasificaciones, pues empiezas a tener problemas porque sabes que necesita la endoscopía y sabes que lo más probable es que sea por varices esofágicas, y entonces lo que tienes que hacer es taponear la salida, y la única forma es colocando una sonda. Una vez que llega el endoscopista, pues ya hará sus procedimientos, pero ya nos ha tocado pacientes que se nos vacían así, literalmente, por no tener al endoscopista o porque no teníamos la sonda de Sengstaken-Blackmore o no teníamos que aplicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el paciente y monitorear mucho la hemodinamia del mismo para evitar que se nos vaya a complicar. De ahí, pues ya es la exploración física, el tacto rectal es fundamental, porque a veces también nos ha tocado que el diagnóstico sea no acertado y resulta que el paciente tenía una hemorragia, en el caso de una mujer, vaginal, y se había clasificado como si fuera un sangrado tubo digestivo bajo, y resulta que no, que era una hemorragia vaginal. Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico, cerciorarnos de si hay hemorroides, si no hay hemorroides, si hay fisura, si encontramos algo ahí, si se toca el paquete venoso, no sé. Hay que hacerle el tacto. El tacto nunca debe pasar desapercibido en ninguno de los dos casos, ni en digestivo alto ni en digestivo bajo. Nada más, no hay más. No sé si tienen algún comentario. Yo creo que no. Ok, bueno, entonces no hay más. Eso es todo, ¿verdad? Sí, ya nada más faltaría cirrosis y generalidades del intoxicado para el próximo sábado. Perfecto. Nos vemos entonces el próximo sábado. Cuídense. No salgan. Igualmente, Bye. doctor. Gracias. Gracias, doctor. Bueno. Hasta luego, doctor. Bye.